Esa es la razón por la cual hemos trabajado aquí bastante los temas médico-legales y de ética y bioética, ¿no? La siguiente, por favor. Primero teníamos que definir o tenemos que considerar qué cosa es medicina legal y cuál es la labor realmente que se desarrolla. Sin embargo, no podemos comenzar esto si primero no sé más o menos cuál es el perfil que tengo frente a mí. Debo entender que todos ustedes han estudiado Derecho, ¿o no? ¿No? ¿Qué es lo que han estudiado? ¿Qué es lo que... Antropología, sociología, antropología, Derecho, antropología y antropología. Ya. Entonces, si es así, entonces hay algunos... La siguiente clase, por supuesto, va a ser de repente un poco más familiar para ustedes, aunque depende del tipo de antropología que hagan, porque he dictado en la antropología, dicto también en la maestría de antropología jurídica de la Universidad del Centro, y por ejemplo ellos hacen, básicamente los chicos hacen antropología social, pero no hacen física, y nosotros lo que hacemos es física, creo que de repente va a complementar en algo lo que ustedes tienen. Bueno, entonces mucho se habla de medicina legal, y se habla de medicina legal pensando pues solamente son los médicos que lo que tienen que hacer es ver a los golpeados, ver a los muertos, ver a las violadas. Pero sin embargo la labor que nosotros desarrollamos es mucho más amplia. ¿Por qué es mucho más amplia? Porque nosotros somos parte de todo un sistema dentro del cual formamos parte del ámbito de la medicina. Recordemos conceptos importantes como que es que el ser humano se considera que está sano cuando hay un equilibrio entre el estado biopsicosocial, es decir, el estado biológico por el cual todos los organismos, su anatomía, su fisiología guardan un equilibrio y por lo tanto nosotros trabajamos o funcionamos de manera normal. Se habla de un equilibrio psicológico cuando la persona es capaz de autorregularse, de mantener de repente un equilibrio de lo que vienen a ser sus emociones, y se habla de una adecuada salud social cuando es capaz de interrelacionarse e integrarse al medio en el cual se desarrolla. Entonces, a eso se denomina salud. A pesar de que es una definición muy antigua, ¿no es cierto?, que fue esbozada en la conferencia de Alma-Ata hace muchos años, sin embargo sigue plenamente vigente porque definitivamente el ser humano pues tiene esas tres esferas y necesita pues que todas estas estén interrelacionadas, funcionen bien entre ellas para que una persona se considera adaptado o capaz pues de desarrollarse a plenitud. ¿Qué cosa es lo que tiene que ver con medicina y por qué es que comenzamos con esto? Para entender de dónde viene la medicina legal. La medicina, recuerden ustedes, surge, la medicina primitiva, como una situación en la cual nosotros tenemos básicamente una medicina de carácter mágico-religioso, ¿no? Donde las personas, los médicos, las personas que curaban tenían relación directa con los dioses y por lo tanto pues eran muchas veces los más posicionados, los más venerados, respetados, etcétera, dentro de lo que viene a ser su colectivo social, porque de alguna manera pues ellos no solamente representaban la voluntad de los hombres, sino que además representaban la voluntad de los dioses. Sin embargo, progresivamente, miren ustedes cómo la medicina se va dividiendo en dos grandes ramas, en dos grandes áreas. La medicina clínica, que es la dedicada específicamente a las labores de curar, de recuperar. Y eso es lo que progresivamente hace que la medicina se vaya encaminando y encasillando solamente en eso. Es decir, el médico es aquel que va a mirar a una persona cuya salud se ha deteriorado, ¿no es cierto?, a un enfermo. Por lo tanto, entonces su función es de recuperarlo. Sin embargo, de la medicina clínica, donde teníamos los médicos, los famosos médicos todistas o los médicos de familias, si ustedes hablan, por ejemplo, con sus abuelos, les van a decir a ustedes de que ellos iban a un médico y el médico veía al niño, veía a la mamá, veía a la gestante, veía al abuelito, veía a todos. ¿Por qué? Porque era una situación más holística, no era tan especializada como lo es ahora. Sin embargo, el transcurrir del tiempo nos ha llevado a lo que tenemos actualmente, especialidades médicas, nefrología, reumatología, cirugía, y dentro de la cirugía torácica, pediátrica, abdominal, ¿no es cierto?, etcétera, con todas las subespecialidades que hay. Casualmente, el avance de la ciencia ha generado esto. Pero así como existe una medicina que trata al ser individual, es decir, que trata la dolencia de una persona en especial,
Por otro lado, se comienza a desarrollar la medicina social. Y la medicina social, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Cuál es su función? Es responder a las necesidades y exigencias que le plantea la sociedad, ¿no? Es decir, ya no veo al ser humano como un ser único, sino que tengo que ver todo el ser humano dentro de lo que viene a ser su contexto de vida, dentro de lo que vienen a ver sus necesidades como población, no como ser individual. Y aquí es que surge pues la medicina pública o la salud pública, que es la encargada de, por ejemplo, diseñar las políticas de salud pública como la vacunación, los programas de control de la natalidad, los programas de tuberculosis que responden pues a los grandes problemas de salud que hay, los programas de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Los programas para la hipertensión arterial, diabetes, enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Los institutos especializados, etcétera, que hacen labores de una mayor envergadura. Y por otro lado surge la medicina legal. O sea, la medicina legal no está diseñada para, si bien es cierto, atiende a un paciente individual, responde a exigencias sociales. La siguiente. ¿Y por qué responde a exigencias sociales? Porque en realidad lo que hace la medicina legal es recurrir a todos los conocimientos y a todo el bagaje científico que nosotros desarrollamos o que nosotros aquilatamos para ponerlo al servicio de un interés legal o judicial. Es decir, resolver los problemas de orden jurídico que un juzgador se plantea. Lógicamente el abogado, por su formación, él no puede saber de repente si un medicamento qué cualidades puede tener, o no puede saber de repente en una responsabilidad médica si es que el deceso de la persona se produjo por la intervención del médico o fue por una situación conexa que tenía o fue de repente resultado de las lesiones que tenía de manera previa, ¿no? Entonces, como se plantean de repente elementos que para una persona que no está formada en medicina no le resultan fácil comprender, la medicina legal viene en su auxilio. Es decir, la medicina legal de ninguna manera debe ser considerada como una carrera o como un curso o como una especialidad del derecho. Es netamente una especialidad de orden médico. Lo que pasa es que trabajamos de manera colaborativa con los administradores de justicia. Entonces auxiliamos a las autoridades, las asesoramos, esa sería la palabra correcta, aplicamos estos conocimientos médicos a problemas judiciales y lo que hacemos básicamente es resolver, ayudar con nuestros conocimientos médicos y biológicos a que se resuelvan esos problemas que se le plantean. Siguiente. Entonces, todo médico legista, por lo tanto, entonces tiene que recordar o tenemos que recordar de que en medicina legal tenemos que recurrir a conocimientos de tipo administrativo. Tenemos que saber, por ejemplo, qué cosa es un oficio, qué cosa es un informe, para nosotros poder elaborarlo, para nosotros poder evacuar, qué cosa es una pericia, por ejemplo, para nosotros tener al menos una idea de qué cosa debemos resolver. Principios éticos, porque lógicamente nosotros estamos al servicio de la administración de justicia y por lo tanto tenemos que ser lo más correctos posibles, de tal manera que sea el juzgador el que determine la responsabilidad frente a un caso de contienda, cuando se dé pues una controversia de orden médico legal. Criterio científico, basado en qué? En todo nuestro conocimiento y todo el aprendizaje que tenemos de nuestra anatomía, fisiología, fisiopatología y patología, que vamos acumulando a lo largo de los años para poder explicar los fenómenos que se puedan presentar frente a nosotros. Y finalmente, todo lo que viene a ser los conocimientos médicos. Y como vemos ahí, asesoran, asisten, apoyan, ilustran a la administración de justicia. El médico legista no es un empleado del fiscal, ni es un empleado del juez, ni está a su disposición. Mantiene su criterio de independencia siempre porque eso da garantía de que sus peritajes no responden a algún tipo de interés, ya sea para el juzgador, ¿no es cierto?, o ya sea para la defensa de la persona que se encuentre motivo de observación o motivo de controversia en su actuar. Siguiente. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente es investigar, analizar y explicar los fenómenos que se dan a nivel médico-legal. No es mejor médico legista el que les explica con más dificultad.
El que les comienza a hablar a ustedes, sí, doctor, pero entienda usted, ¿no? Frente a un juez, etcétera. O les dice, ¿sabe qué? Es que acá nosotros tenemos que ver que la degradación del ATP ha interrumpido el ciclo de Krebs a nivel de la enzima sintetasa tal. Y tú lo quedas mirando, doctor. Bien inteligente es usted. Pero esa no es la cosa. Pero si yo le puedo decir, ¿sabe qué, señor? Este cadáver presenta este grado de descomposición porque los procesos de descomposición cadavérica asociados a la presencia de animales, como usted ve, las larvas, etcétera, ha hecho que se consuma progresivamente y se degrade hasta este nivel. Yo entiendo. Y me va a decir, doctor, ¿y cuánto más o menos le calcula? Más o menos un mes o unos años. Se entiende mejor. Por eso es que la labor del médico legista es asesorar, ayudar, asistir, colaborar con el administrador de justicia. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siguiente. Y fíjense ustedes cómo las ciencias forenses en realidad se nutren de muchas otras ciencias. ¿Por qué? Porque el médico legista tiene que, para explicar, por ejemplo, un proceso de descomposición cadavérica, tiene que, ¿qué? Conocer de biología, ¿no es cierto? Tiene que conocer de bioquímica, tiene que conocer, por ejemplo, de patología, tiene que conocer incluso hasta algo, ¿no? Se podría decir de conocimientos de herbolaria, insectos, etcétera, etcétera, para explicar un fenómeno, ¿no? Que se pueda dar. Por eso es que tiene que recurrir a todo esto. Fíjense ustedes, tiene que conocer de química, de física, algo de psiquiatría, porque puede identificar de repente a una paciente en la cual no se puede examinar. Hay pacientes a veces que vienen en un estado muy ansioso, que no son capaces, por ejemplo, de acceder a un peritaje médico legal y que por el contrario nosotros tenemos que respetar su voluntad, ¿no? Odontología forense, por ejemplo. O sea, echamos mano a varias ciencias para nosotros poder emitir un pronunciamiento o peritaje médico legal. Siguiente. Nosotros creo que la mayoría de los que está acá presente sabe qué cosa es un perito. Un perito es una persona que tiene cualidades, conocimientos, competencias que lo acreditan como un experto en determinada área del conocimiento humano, ¿no es cierto? Si yo soy antropólogo, pues emitiré mis peritajes desde el punto de vista antropológico y sustentaré estos ante el auditorio o ante el juzgador. Si yo soy médico legista, lo mismo. Aquello que yo escriba en un certificado médico legal, tendré la oportunidad después de demostrarlo y al mismo tiempo sustentarlo para que sean los juzgadores los que determinen cuál es el uso que se le va a dar acá. Suministra información y opinión entonces fundamentada, ¿no es cierto? Y básicamente se nos requiere por nuestros conocimientos y destrezas, ¿no? Siguiente. Colabora con el sistema de justicia, esto ya lo hemos visto, y el informe que evacúa es la pericia o dictamen pericial, que nosotros conocemos como reconocimiento médico legal. Es la forma como nosotros traducimos nuestra atención. Viene cualquier persona a medicina legal y nosotros lo evaluamos y lo que le damos al policía, a la fiscalía, al juez, es un reconocimiento médico legal. En medicina legal, todos los años se reinicia, ¿no es cierto?, la cuenta. Por eso es que, por ejemplo, tú vas a encontrar que todos los años te encuentras un peritaje 0001, 0002, 0003 y siempre se corresponden a los años diferentes. Por eso es de que, por ejemplo, en derecho no solamente se tiene que poner el número de certificado médico legal, sino además se tiene que poner de fecha tanto. Es necesario ponerlo eso porque todos los años se reinicia el sistema, igualito con el sistema de muertos. Acá en Huancayo nosotros anualmente alcanzamos casi los 400 muertos, o sea, es nuestro número estándar. A veces en algunos años 410, 420, otros 390 y tanto, pero siempre estamos alrededor de los 400 muertos que hacemos acá en Medicina Legal Huancayo. Siguiente. Entonces el peritaje para medicina legal se hace única y exclusivamente a solicitud de una autoridad competente. Nosotros en medicina legal no actuamos a solicitud de parte o a solicitud de una persona. Es decir, tú sales de una discoteca a las 3 de la mañana, te asaltan, te golpean y tú te vas a medicina legal y dices, mire doctor, me han golpeado un ratito, hace un ratito me han roto la cabeza, quiero que me examine. Si no vienes con una solicitud de autoridad, no te atendemos.
solamente se hacen atenciones médico-legal en el Instituto de Medicina Legal a solicitud de una autoridad. Es decir, tú tienes que ir primero a denunciar para que ellos te den una orden o un oficio y nosotros recién ahí atendemos. Todas las atenciones en el Instituto de Medicina Legal, todas sin excepción, son gratuitas. Todo es gratis, ¿no es cierto? Y lo único que exigimos es, lógicamente, que la persona nos traiga el oficio con la firma de la autoridad y la persona una fotostática de su DNI o documento de identidad, ¿no? Si lo han robado, porque puede pasar el caso, te han asaltado, en el oficio de la autoridad tendrá que ponerse sin documentos personales, ¿no? Los errores de la autoridad al solicitar las pericias no las resuelve medicina legal. Es la propia autoridad quien las resuelve. Quiere decir, se equivocaron en tu apellido, te vamos a hacer regresar hasta la comisaría para que lo vuelvas a hacer tipear y regreses. Te pusieron que tienes el número de DNI y me dices, no doctor, me lo robaron, te decimos regrésate a la comisaría que te pongan sin documentos. Porque todo tiene que guardar correlación, todo tiene que guardar concordancia. Recuerden ustedes que ustedes están inmersos en estas situaciones en una controversia de orden policial o judicial. ¿Y qué es lo que pasa? El abogado del que va a defender, lógicamente, va a mirar y va a leer todos los documentos con el fin de verificar de que se haya cometido algún tipo de error a lo largo del proceso de evaluación o desarrollo de las investigaciones que se hagan. Por lo tanto, entonces, todo tiene que guardar una extremada cautela de que se haga bien. Entonces, solamente se hace el estudio cuando esa solicitud de la autoridad competente, a partir de la cual se elabora un informe o pericia médico-legal que colabora con el proceso de administración de la justicia. Siguiente. El perito es designado por encargo del Ministerio Público, como es, por ejemplo, nuestro caso, de quien habla, ¿no es cierto? Yo soy médico legista adscrito al Ministerio Público, pero también puede ser un perito oficial cuando está a solicitud del juez o a solicitud de una autoridad delegada. ¿Por qué? Porque el médico legista, y ahorita lo vamos a ver en un momento, el médico en general está en la obligación, dentro de su competencia, de colaborar con la justicia. No colaborar con la justicia es decir, que un médico diga, no, yo no sé, yo no tengo experiencia en esto, a mí por qué me tienen que llamar, etcétera, puede ser constituido dentro del sistema judicial como desacato a la autoridad o incluso resistencia a la autoridad. Entonces puede ser denunciado. La persona que es requerida por un juez, ¿no es cierto?, específicamente, tiene la obligación de responder al juez. Hay situaciones en las cuales me puedo excusar, por supuesto, en un momento la vamos a ver, pero es obligatorio de por sí cualquier tipo de colaboración con la justicia, ¿no? Siguiente. Yo me puedo entonces inhibir, es decir, doctor, yo no voy a colaborar o no puedo colaborar con usted. Como que también puedo ser tachado, es decir, puedo ser motivo de observación. Dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que esta persona evalúe a esta otra persona, o decir por qué lo he evaluado. ¿En qué casos? En casos de parentesco. Mal haría yo en, por ejemplo, peritar a mi pareja o peritar a mi primo, porque definitivamente se puede dar lugar o se puede pensar a que yo haya querido favorecer a mi familia, a mi socio, a mi colaborador. Por eso es que los intereses directos o indirectos, por ejemplo, si un médico legista trabaja también en una clínica y viene uno de los médicos de la clínica, no lo va a poder peritar. Amistad o enemistad manifiesta, ¿no es cierto? Como que nos ha pasado en alguna ocasión. Un médico legista perita a una señorita y la persona, para traerse abajo el peritaje, ¿qué cosa fue lo que trajo? Trajo simplemente las fotos del Facebook del médico, donde se ve que él está en una fiesta, ¿no es cierto?, compartiendo con el papá de la niña. Y con eso se trajo abajo el certificado médico legal. Y es más, el médico legista fue denunciado, ¿no? Porque debió inhibirse. Sabiendo perfectamente que existía esa afinidad, ¿no es cierto?, debió de alguna manera inhibirse. O cualquier situación que que pueda influir en la imparcialidad. Incluso, por ejemplo, sí se puede dar, en este caso, por ejemplo, la falta de competencia si es que es acreditada, ¿no? De repente yo soy, por ejemplo, es un técnico de enfermería que trabaja en un lugar muy distante y el fiscal le dice, ¿sabe qué? Acompáñame al levantamiento de cadáver. Le va a decir, ¿sabe qué? Yo soy técnico, yo no soy profesional, no puedo asistirlo. Puedo tener una idea, lo puedo ayudar, etcétera, pero no puedo suscribir, por ejemplo, un acta. No tengo registro profesional.
Entonces, ante esas situaciones se puede inhibir y la autoridad tiene que entender esas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Entonces, estas situaciones sirven para eso, para inhibirse cuando es de mutuo propio o cuando se presenta una tacha, cuando yo recuso, cuando yo digo, no, este señor no debe participar. Siguiente. Y lo que les decía, el acto pericial es obligatorio porque todo perito que es designado tiene la responsabilidad de cumplir con ello, ¿no? No hacerlo implica acto de obstrucción a la justicia, resistencia a la autoridad y puede posteriormente ser denunciado, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una imagen, ¿no? Un médico que ha ido a un levantamiento de cadáver, ¿no? Un cadáver decapitado y ahí lo vemos nosotros ya en estado de descomposición. Siguiente. ¿Quiénes son los llamados a responder al pedido de una autoridad o a la solicitud de una autoridad? Los llamados son todos los médicos en el orden que ahí está escrito. Es decir, el primero en asistir tiene que ser el médico del MINSA, el médico del Ministerio de Salud. El que trabaja en la posta, por ejemplo, el médico serumista, ese es el primero que tiene la obligación, en ausencia de médico legista, de responder al llamado de la autoridad. Si no hubiera médico en el establecimiento del MINSA, el segundo es el de salud, ¿no? Los médicos de salud son los siguientes en la cadena, ¿no es cierto?, de atención a para las diligencias médico-legales y en último lugar aquellos que corresponden a la sanidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Ellos son los últimos. Entonces, esa cadena es la que no se rompe. Por eso es de que generalmente los serumistas son los que apoyan en las labores, por ejemplo, de levantamientos de cadáver, atención, por ejemplo, de desastres naturales, en situaciones de accidentes, por ejemplo. Son los médicos serumistas los primeros en responder ese llamado, porque el fiscal de turno o la persona delegada por él, los policías muchas veces recurren a ellos. Siguiente. Recordar algunas cosas importantes, y esto no tiene que ver con medicina legal específicamente, sino con las labores que nosotros desarrollamos. El perito no es un simple testigo, ¿no es cierto? No solamente declara sobre el hecho, sino que manifiesta su opinión. Nosotros damos opinión científica, técnica, sobre las áreas que nos corresponden a nuestra competencia. Es decir, yo puedo ir a un juicio y decirme, doctor, este golpe que presentaba esta persona, ¿con qué objeto puede haber sido? Yo no puedo decir qué objeto es, pero sí le puedo decir de que eso ha sido producido con un elemento con dureza, con consistencia, contundente para poder actuar sobre la superficie del cuerpo y generar proceso inflamatorio, que es lo que usted ve ahí. Que la siguiente pregunta me diga, doctor, ¿pudo haber sido con una piedra? Sí. Ah, ya, sí, porque el señor ha declarado que es una piedra. Pero de repente el abogado de la víctima me dice, doctor, ¿y pudo haber sido con un palo? También. Doctor, ¿y con una pata? También. ¿Por qué? Porque mi labor no es investigar cuál es efectivamente el objeto con el que fue, pero sí describir las cualidades que tenía la lesión y con qué cosa es compatible esta. ¿Cuál es el posible agente causal? Que en este caso, por ejemplo, es un agente contuso, ¿no es cierto? Esas son las situaciones que nosotros trabajamos. El perito no solamente da testimonio sobre lo que ha escrito, sino que responde, explica, da opinión autorizada dentro del ámbito de su competencia. A mí me puede decir, doctor, el golpe que tenía puede ser calificado como intento de homicidio. Eso yo no lo puedo decir, porque yo no soy psicólogo o psiquiatra para poder saber las intencionalidades que tenía la persona. Pero si usted me pregunta a mí, doctor, ¿este golpe que tenía implica riesgo de muerte? Eso sí le puedo responder y le diré no, porque esto solamente es una inflamación a nivel de la cara y no implica muerte. No está en una zona vital, ni implica un órgano que potencialmente pueda generar algún tipo de desorden que acarree la muerte. ¿Te das cuenta? Es decir, el perito solo y únicamente explica y se ratifica o detalla en relación a elementos de su competencia. No especula, ni induce, ni trata de llevar la investigación por donde a él le conviene o a él le parece, sino lo que hace es simplemente responder según su formación.
El dictamen del médico del dictamen del médico suele depender la decisión del caso, sí. Porque si yo, por ejemplo, pongo una calificación muy alta a una lesión, el fiscal va a tener las armas o las herramientas para poder acusar a una persona por lesiones graves. Y si yo de repente tengo, por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente de tránsito y después fallece, y yo leo la historia clínica y veo que esta persona tenía un grave compromiso producto de las lesiones, yo diré, este desenlace se debió a la acción contusa del vehículo o la caída de la persona sobre el pavimento. En ese caso, por ejemplo, el fiscal podrá acusar por lesiones graves subsecuentes de muerte. Es decir, ellos ajustan la figura jurídica al dictamen que yo le pueda dar, ¿no es cierto? Por eso es que en muchas ocasiones encausa la investigación, pero ojo, siempre recuerden ustedes de que el peritaje médico legal solamente forma una parte de un rompecabezas de pruebas o elementos que el abogado tiene la obligación de presentar si se trata del fiscal, ¿no? El abogado acopiar para también exigir que sean valoradas y el juez tiene la obligación de mirar todo el conjunto, ¿no es cierto? No puedo irme solamente por un peritaje para decir, esto es. No, el médico legista no es la última palabra, es parte de todo el proceso investigatorio y eso tiene que quedar bien en claro. Lo digo porque yo tengo colegas que son histriónicos, ¿eh? Hay colegas que quieren ser ellos la BD de todos los casos, ¿no? Y su palabra tiene que respetarse, dice. Es cuestiones de estilos. Y esto es importante entonces. En particular debe procurarse el perito mantener sus declaraciones siempre el terreno netamente médico y no salirse de su posición de perito, ¿no? Como que a veces hemos tenido algunas discrepancias con algunos colegas. Muerte en clase. ¿Ya? Esta es una cosa que yo siempre lo digo y creo que se aplica a cualquier carrera que tú quieras, que tú hayas estudiado, ¿no? Toda carrera o toda medicina en especial no solamente es ciencia, sino es arte. No solamente es ciencia en el sentido de que tú tienes que acumular toda la cantidad mayor de información que puedas, sino que tú tienes que saber usar esa información. Es decir, tienes que saber cuándo la vas a aplicar y cuándo no la vas a aplicar, cuándo vas a prescindir de algo, cuándo no, o cuándo va a serte estrictamente necesario. Hoy día en la mañana, por ejemplo, estaba haciendo turno, vino una persona con, lógicamente, una inflamación a nivel de su dorso nasal y que me refería que tenía dolor a nivel del cráneo. Vino, me dijo, sí, mire doctor, acá está mi polo, todo ensangrentado, que esto, lo otro, le pedí una radiografía de nariz, ¿no? Para acreditar la fractura nasal en caso de que lo hubiera. Pero me dice, doctor, yo quiero una tomografía porque me duele mucho la cabeza. Le digo, señor, yo soy médico, si yo necesito la tomografía, yo le pediré, porque para que tenga usted algún tipo de problema neurológico, tendría que venir o con falta de conciencia, o de repente con algún tipo de deterioro neurológico que acredite o que justifique que yo le pida la tomografía. No, pero doctor, yo quiero que eso lo otro. Hay que tener en cuenta que casualmente la medicina te permite a ti tener un bagaje de conocimientos, pero es de cada uno saberlo aplicar, saberlo definir, saberlo emplear, ¿no es cierto?, para darle un uso racional a los recursos que se tienen. ¿No es cierto? Saber por qué se pide una prueba, ¿no? Eso es algo muy importante. Siguiente. Entonces, recordar, para terminar esta parte, que la pericia médico-legal simplemente se suma al expediente judicial, ¿no es cierto? Las carpetas fiscales son grandes, los expedientes judiciales más todavía. Entonces, los peritajes médico-legales forman parte de todo ese rompecabezas. No es, vuelvo a reiterar, la piedra fundamental o única sobre la cual un abogado tendrá que fundamentar toda su acusación. A nivel judicial, la pericia puede ser aceptada o incluso desestimada, por supuesto, por supuesto. Tú puedes de repente no estar conforme con el peritaje médico legal y entonces ¿qué cosa haces? Pues simplemente recurres a un perito de parte, es decir, un perito al cual tú vas a contratar y él hará su propia apreciación del caso y lógicamente presentará sus resultados, que pueden ser totalmente contrarios al que haya dicho el médico legista, pero es el juez el que dirime. ¿Qué cosa hace el juez? Simplemente convoca a las dos partes, a los dos peritos, los hace debatir para que expliquen sus posiciones y es el juez el que toma la decisión de con qué pericia se queda o qué rescata de cada uno. ¿Se dan cuenta?
Entonces, no piensen ustedes que la palabra del perito médico legista es la última palabra. O sea, aún así puede ser motivo de controversia o ser puesto en tela de juicio. No hay ningún problema de eso. Entonces, la autoridad judicial no está supeditada a la pericia. Eso es algo que siempre tienen que recordar y sobre todo los operadores de justicia tenerlo en cuenta, ¿no? Siguiente. Creo que hasta ahí nomás llegamos con esa. Sí, la número 2, por favor. Si la regresas a la número 1, por favor. Creo que está la primera. No. A la número 2, pero la primera diapositiva. Esa es la última. Para entender entonces qué cosa hace el Instituto de Medicina Legal, tenemos que conocerlo un poquito por dentro, para que ustedes sepan qué cosa es lo que hace, cuáles son las normas en las que nosotros nos regimos. Siguiente. El Instituto de Medicina Legal en realidad se considera el ente rector en todo lo que es materia médico-legal a nivel del país, ¿no es cierto? Hay que recordar de que el tipo de organización que tiene es un tipo de organización escalonada, muy similar a la del Ministerio de Salud. Ustedes habrán ido una vez, seguro, a AWAC y se habrán dado cuenta que hay una posta y dice Centro de Salud. Ese es un puesto de salud, ¿no es cierto? Es un establecimiento del primer nivel. Pero cuando, por ejemplo, ellos no pueden resolver algún tipo de problema, ¿qué cosa es lo que hacen? Lo que hacen es mandarlo al Centro de Salud de Chupaca, que es un establecimiento mucho más grande y de segundo nivel de capacidad resolutiva. Y si el Centro de Salud de Chupaca no puede resolver el problema, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo manda al Carrión o al Carmen, ¿no es cierto? Que son hospitales de tercer nivel de atención. Y si incluso el Hospital Carrión y el Hospital del Carmen no pueden resolver el problema, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo mandan a Lima, ¿no es cierto? Si es una cuestión materno-infantil, lo mandarán a la maternidad. Y si es una cuestión oncológica, lo mandarán como antes al INEN, ahora al IREN, ¿no es cierto? Que tenemos acá. La situación es que este mismo sistema lo mantenemos nosotros o es el que nos sirve a nosotros para poder fundamentar la actuación médico-legal. La actuación médico-legal, como vamos a ver en un momento más, está regida por establecimientos que conforme se asciende alcanzan o aumentan su nivel resolutivo y su capacidad de respuesta frente a problemas cada vez más complejos. Es el referente a nivel nacional y de dirimencia. Dirimencia quiere decir, da la última palabra en relación a cuestiones médico-legales y contribuye a la administración de justicia. Siempre ese es nuestro papel. Siguiente. Realiza peritajes, investigaciones médico-legales, dictámenes científicos y brinda asesoría a lo que viene a ser el aspecto judicial, fiscal y policial en algunas ocasiones. Siguiente. Así es como estamos básicamente organizados a nivel central. Y esto de repente le sirve un poco más a lo que vienen a ser del campo de derecho. Las divisiones médico-legales están dispuestas a lo largo de todo el distrito fiscal. Son la primera línea de respuesta que se tiene frente a cualquier caso, ¿no es cierto? Concepción, por ejemplo, tiene un problema médico-legal, un levantamiento de cadáver, una persona violada, una persona que ha sido lesionada, va primero ¿a dónde? A la división médico-legal de Concepción, ¿no es cierto? Es ahí donde se hace la primera atención. Si no se puede resolver ahí, irá a instancias mucho más superiores. Estas son las que vienen a hacer acá. La Jefatura Nacional, tenemos un jefe nacional de medicina legal, ¿no? Que cuenta con dos oficinas de apoyo y asesoría, la oficina de administración y la oficina de control de calidad. La oficina de calidad, por ejemplo, es especialmente importante en medicina legal porque es la que emite todas las normas, las guías de procedimientos, etcétera, etcétera, salen de ahí. Ellos son los que dan, por ejemplo, los manuales para cámara Gesell, los manuales de cómo se tiene que hacer la evaluación de libertad sexual, los manuales de cómo se tienen que hacer los levantamientos de cadáver, todo sale de ahí. Oficina de Garantía de la Calidad es la que básicamente rige todo el aspecto normativo del Instituto de Medicina Legal. Y todos los médicos legistas están en la obligación de respetar las normas, ¿no es cierto? Por eso es que a veces muchos abogados, ¿qué cosa es lo que hacen? Leen las normas, leen los peritajes y dicen, doctor, ¿usted siguió la norma? Es como una receta de cocina, ¿no es cierto? Doctor, ¿usted siguió todos los protocolos? ¿Usted siguió todas las normas? Porque se supone que usted tenía que seguir todos los pasos que están previstos en su institución para poder evacuar un certificado médico legal. No es una cuestión que yo haga ojo de buen cubero basado en mi experiencia. Se supone que tiene que seguir ciertos protocolos y ciertos parámetros.
Y luego de ahí viene la gerencia de peritajes que se ha implementado actualmente, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque muchas pericias, incluso médico-legales, eran a veces motivo de cuestionamiento por los abogados o incluso los fiscales. Porque recuerden ustedes que en la viña del Señor hay de todo. Así como hay médicos legistas que son muy responsables de repente con lo que viene a hacer su labor pericial, hay otros pues que no lo llevan tan bien o que de alguna manera distorsionan su labor ética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gerencia de peritajes es la que evalúa, en caso de que haya queja con respecto a un peritaje médico legal, es la que dirime y ve si es que el peritaje se ha hecho bien o no se ha hecho bien. La gerencia criminalística es la que ve todas las subespecialidades médicas, fíjense ustedes, la división clínico forense, la división de biología molecular, que es la encargada, por ejemplo, de ADN, la subgerencia de tanatología, que es la encargada de todo lo que es exhumaciones, por ejemplo, grandes desastres, por ejemplo, se encarga de esto, y toxicología y químico legal, que tiene que ver con todo lo que es laboratorio forense. Y la gerencia de operaciones. La gerencia de operaciones es la que comanda todas las divisiones médico-legal a nivel de todo el Perú, excepto Lima. Lima solamente le responde a criminalística. Pero después a nivel de todo el Perú, todos los médicos legistas, nuestro jefe inmediato viene a ser el gerente de operaciones. Es el jefe inmediato de todas las divisiones a nivel nacional. Siguiente. Y esto es un poquito solamente para que entiendan. Fíjense ustedes. En el nivel más bajo está la división médico-legales y conforme se va necesitando más apoyo, se sube a las subgerencias, después a las gerencias y finalmente a la jefatura. El jefe nacional básicamente trabaja de forma directa con el fiscal de la nación con el fin de poder dirigir y comandar todas las labores que hace el Instituto de Medicina Legal. Siguiente. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Si ustedes entran a internet y piden procedimientos médico-legales o Instituto de Medicina Legal Perú, les va a salir esta página. Y fíjense ustedes, son 47 manuales que se tiene de toda la labor médico-legal que tenemos. Toda la labor médico-legal que desarrollamos en el Perú está en estos 47 manuales, donde cada uno, la descarga es gratuita y pueden ustedes evaluar, ver, descargarlo, leerlo y de esa manera poderse documentar sobre la labor específica que hacemos en medicina legal. Siguiente. Ya dije es un ente rector de medicina legal, centro de referencia nacional, contribuye al sistema de administración de justicia, pero esto es algo más. Contribuye a la formación de los recursos humanos especializados. En medicina legal se hace residentado médico que dura 3 años para sacar el registro de especialista en medicina legal. Tan igual como se estudia para hacer cirugía, para hacer medicina interna, para hacer cualquiera de las especialidades que ustedes ven acá en el Carrión o el Carmen, también en el Instituto de Medicina Legal se hace residentado médico en medicina legal. Siguiente. Y esto es lo que nosotros trabajamos, ¿no? Las DML1 de nivel 1, es decir, lo más bajo, está en los distritos y está en las provincias. Hay una DML1 en Tarma, en Jauja, en La Oroya, hay una en Satipo, hay una en Chanchamayo, hay una en Tayacaja, ¿no? Sin embargo, la que le sigue en nivel de resolución es la DML2 o las DML3. A nivel de todas las capitales de las regiones del Perú existen las DML2. Es decir, hay una en Ica, una DML2 Ica, una DML2 Tacna, una DML2 Piura, una DML2 Huánuco, pero a nivel nacional solamente existen 3 DML3. El nivel DML3 es equivalente a la Morgue de Lima o a la División Clínico Forense de Lima. Y solamente existen 3 a nivel nacional. La de Arequipa para atender a todo el sur, la de Chiclayo para atender a todo el norte y la de Huancayo para atender a todo el centro.
Esa es la razón por la cual, por ejemplo, peritajes que no se pueden hacer en Huánuco, en Ayacucho, en Pasco, en Huancavelica, nos lo mandan a nosotros y nosotros resolvemos ese tipo de casos, ¿no? Nosotros somos referenciales. Ya si nosotros no podemos resolver, recién lo mandamos a Lima, ¿no es cierto? Es un sistema que asegura de que de alguna manera no se sobrecargue la labor de Lima y al mismo tiempo se resuelva con prontitud los casos, ¿no? Hay menos distancia geográfica. Siguiente, creo que esa era la última de ahí. Y antes de empezar esto, necesitaba ubicarlos en cuanto a medicina legal y derechos humanos. El diplomado está orienado básicamente hacia esto. Cuando yo tuve la oportunidad de conversar con el responsable, con el organizador, me dijo, doctor, oriéntelo a los derechos humanos porque el auditorio generalmente tiene bastante de antropología yo pensé que tenía más personas de derecho. Me dijo, oriéntelo por ahí, me dice, para que puedan en todo caso su auditorio entenderlo. Derechos humanos es un campo muy amplio en realidad y nosotros como medicina legal sí participamos de manera activa y hemos tenido una importante participación en años anteriores cuando ha habido bastante violencia, sobre todo de orden político, ¿no? O político-social. Entonces, actualmente, si bien es cierto, es menos la labor que se tiene y básicamente se han concentrado los esfuerzos en Ayacucho, por ejemplo, ¿no? Donde aún se siguen investigando algunas fosas comunes y se siguen trabajando, por ejemplo, con restos para hacer determinación de ADN. En otras provincias o en otras regiones es menos de repente la labor, pero definitivamente cada vez que se descubre o se llega a presentar este tipo de casos, nosotros intervenimos. Pero hay que tener en cuenta que no solamente los derechos humanos se violan cuando nosotros encontramos fosas comunes, o sea, no solamente es una situación la violación de derechos humanos. La violación de derechos humanos se da en cualquier contexto en el cual se produzca daño o sufrimiento a una persona, ¿no es cierto?, con el fin de obtener algo de ella o con el fin de hacerla sufrir por algún motivo que haya de parte de la persona que propina ese daño o causa ese mal. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una persona dentro de una cárcel puede ser torturada y nosotros tendremos que intervenir evaluando esa condición, ¿no? Una persona puede ser secuestrada y puede ser sometida de repente a maltrato físico o psicológico y de alguna manera también se puede ver vulnerada en su integridad. Por lo tanto, también está siendo sometida a tortura y eso es una violación de derechos humanos. Entonces, mi idea central que yo les quiero transmitir ahorita es que no solamente piensen ustedes que violación de derechos humanos es sinónimo de cadáveres y esqueletos. O sea, violación de derechos humanos es más grande todavía, ¿no es cierto? Es mucho más amplio. Siguiente. Todos los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a la persona humana y que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos dan a nosotros o nos permiten ejercer a plenitud nuestra humanidad como tal. Es decir, tener sin no verse distinguidos o inhibidos, ya sea por nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, género, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos tenemos los mismos derechos, no hay discriminación en este sentido. Siguiente. Hay que tener en cuenta que esto está basado en lo que viene a ser la Carta de los Derechos Humanos. Si nosotros recordamos la Carta de los Derechos Humanos que fue promulgada por la ONU, esta tiene 30 puntos, ¿no es cierto? Pero es el tercer punto, ¿no es cierto?, el artículo 3, el que a la letra dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿no es cierto? Y esto es un principio jurídico importante porque como es supranacional, todos los países tienen que adoptarlo. Por eso es que en base a ello ustedes tienen que entender que la vida y la salud es un bien tutelado por el Estado. O sea, el Estado protege la vida y la salud. Esa es la razón por la cual muchas veces ahora entienden por qué las autoridades actúan de oficio y a veces no necesitan tener denuncia para iniciar una investigación, ¿no? Por ejemplo, una mujer es agredida por su pareja, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que pasa? Es la hermana o la tía, etcétera, va, hace la denuncia,
Viene el fiscal de familia y ¿qué cosa es lo que hace? Apertura investigación en relación a la persona que lo ha golpeado. Dice, no, yo no lo quiero denunciar, ya me arreglé, no, ya me ha comprado mi televisor y ya me arreglé. Y de repente estoy ahí con el ojo morado, ¿no es cierto? Con la cabeza rota, que cambian cosido. La fiscal no le interesa eso. Lo que hace simplemente, ¿qué cosa es? Es proceder a iniciar investigación. ¿Por qué? Porque le dice la salud, ¿no es cierto? La vida y la salud es un bien tutelado por el Estado. El Estado lo protege. ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que darse cuenta de que eso está basado en esta norma, ¿no es cierto?, de los derechos humanos universales. Siguiente. Entonces, ¿qué cosa hace medicina legal? Evalúa a la persona, al occiso, al elemento que se le pone a su vista o que es motivo de evaluación médico-legal, ¿con el fin de qué? Con el fin, como dice ahí, de realizar un examen físico. Puede ser a una persona viva, puede ser a un cadáver, puede ser a un resto óseo, ¿no es cierto? Le hace una evaluación física. Si se trata de una persona viva, lógicamente una evaluación psicológica o una evaluación psiquiátrica. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Con el fin de poder hacer una real valoración del estado de salud de la persona. Recordemos la primera diapositiva de hace un momento. La persona presenta salud cuando tiene equilibrio biopsicosocial. Por eso es que incluso en una persona muerta, por ejemplo, nosotros podemos hacer una investigación psicológica, lo que se conoce como necropsia psicológica, donde lo que hace, por ejemplo, el psicólogo es ¿qué cosa? Si yo tengo una persona que se ha suicidado, por ejemplo, y dice, ¿qué lo puede haber motivado a suicidar? Realícese una necropsia psicológica. ¿Qué cosa es lo que hace el psicólogo? Llama al papá, a la mamá, al hermano, al mejor amigo, a la pareja, y a partir de ello comienza a desarrollar cómo era, qué pensaba, qué sentía, qué problemas había tenido, ¿no es cierto? Cómo los enfrentaba, si había buscado ayuda o no, etcétera, etcétera, y con eso señala o presenta un peritaje o un informe sobre qué condicionantes fueron los detonantes para que esa persona, por ejemplo, se suicidara. En eso consiste, por ejemplo, en la necropsia psicológica, que es un peritaje médico legal que nosotros tenemos estandarizado acá en Huancayo, sino que a veces los operadores de justicia no conocen y no nos piden, ¿no? A pesar de que sí se cuenta con ello. Una vez que se ha hecho el examen, ¿qué cosa es lo que se hace? Se tiene que documentar. ¿Y cómo se documenta? En una pericia, pues, en un certificado médico legal, en un protocolo de necropsia, en un informe especializado, de tal manera de que el juzgador lo puede leer, analizar qué cosa es lo que ha visto el perito, qué cosa es lo que ha encontrado y cuáles son sus conclusiones frente al tema, para después presentarla y brindar testimonio de su pericia, ya sea frente al fiscal o frente al juez en juicio oral, ¿no es cierto? Entonces, esos son los pasos que llevamos, esos son los pasos que nosotros desarrollamos, ¿no? En medicina legal. Todo caso en que se sospeche violación de derechos humanos a través de la tortura infringida a una persona. Esto se hace en todos estos casos. Siguiente. Entonces hay que definir qué cosa es tortura, ¿no? Tortura, definida por la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es definida como todo acto por el cual se infringe intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales. Esto es importante, fíjense ustedes, acá la persona no está siendo golpeada, pero fíjense ustedes, está en total aislamiento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que pasa? Le están provocando una tortura de orden psicológico, ¿no? Le están aislando, ¿no? Fíjense ustedes, le han tapado la visión y fíjense, ni siquiera puede moverlo porque está ahí con cinta masking y está amarrado. O sea, está sometido, ¿no? O sea, no necesito golpearlo para decir de que yo estoy torturando. La tortura puede configurarse ya sea generando daño de orden físico, como psicológico y como moral. Porque también recuerden ustedes que lo pueden insultar, lo pueden denigrar, etcétera, etcétera, y también mermarlo en su capacidad a la persona. Y es un tipo de tortura. Con el fin de obtener de ella o un tercero, claro, porque puede ser un chantaje, ¿no? Tú puedes estar siendo retenido, pero puedes estar viendo que a un miembro de tu familia lo están golpeando. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a terminar accediendo a las exigencias del torturador, ¿no es cierto?
de castigo, ¿no? Con el fin de obtener información, una confesión, castigo por un acto que haya cometido o que se sospeche que haya cometido. Eso dio pie a que se incluya también lo que se conoce como la violencia de Estado, ¿no es cierto? La violencia ejercida por los propios operadores supuestamente del orden público interno, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes de que esto, la sospecha de que haya cometido esto, implicaba a muchos de ellos. Fíjense, estos son tipos de torturas, fíjense ustedes ahí, la persona, ¿no? Privada de aire, ¿no? La persona que es sometida, ¿no? A elementos de orden externo, no físico, con el fin de mermarlo. Siguiente. Dice además, no solamente es esto, sino con la intención de intimidar, coaccionar a la persona a través o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o equiesencia. Hay que recordar de que la violencia política que vivió el país pasó por todas estas etapas, ¿no es cierto? Policías, militares, etcétera, que lo que hacían muchas veces era obtener, por ejemplo, confesiones o autoinculpaciones, ¿no es cierto?, ejerciendo ya sea violencia física o psicológica sobre las personas detenidas. Entonces, eso se considera una violación de los derechos humanos, porque estoy ejerciendo violencia. Termino y lo vemos. Siguiente. Sin embargo, hay una cosa importante, ¿eh? No se considera tortura o sufrimiento los que sean consecuencia de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a esta. Les digo por qué. Muchas veces pasa esto, ¿se han dado cuenta? Mira, no se ve bien la figurita, pero acá se ve. A veces llegan los detenidos a medicina legal y le digo, sáquese la ropa porque tengo que evaluar si tiene lesiones antes de entrar al centro de detención, porque de repente en el centro de detención lo pueden golpear. Entonces, toda persona detenida tiene que pasar primero por medicina legal para luego irse detenido, ¿no es cierto? De esa manera yo verifico el estado con el que está entrando, ¿no es cierto? No vaya a ser que después sea sometido a prácticas que son indebidas. Entonces, por eso primero se les evalúa. ¿Y qué cosas hacen los detenidos? Vienen, no tienen nada y me dicen, doctor, mire lo que me han hecho con las marrocas. Las marrocas no se considera una agresión. ¿Es un agente contuso? Sí, pero no ha habido intencionalidad de dañar. Lo que he hecho es detenerlo. ¿Se dan cuenta? La persona ha tirado, ha jalado, ¿y qué cosa es lo que pasa? Las marrocas progresivamente se tensan, se cierran de manera fuerte alrededor de la muñeca y lógicamente dejan su estigma. Y yo no le puedo decir, señor, eso es una lesión. No se lo puedo pasar como lesión, porque yo siempre les digo, eso no lo puedo considerar, porque eso no ha tenido intencionalidad de dañar. Eso es producto del agente con el cual a usted lo han detenido. O cuando pasa esto, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está en estado etílico, ¿no es cierto? Viene un policía y ¿qué cosa es lo que hace? Agrede al policía. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el policía? Se tiene que ver en la obligación de reducirlo, ¿no es cierto? Para que no siga ejerciendo violencia sobre él. Entonces, tienen que someterlo. Y eso puede generar estigmas, ¿se dan cuenta? Pero para ello en el certificado médico legal se documentan, ¿no es cierto? Es decir, persona detenida el día tal, a horas tal, refiere a agresión durante intervención policial, oficio señala, ¿no es cierto? Violencia y resistencia a la autoridad, ¿se dan cuenta? Entonces me paró el policía de tránsito, aceleré y después vino el patrullero, me cerró, bajé, me abrieron la puerta, me jalaron, me tumbaron. No es porque la policía haya ejercido brutalidad policial de la nada, sino que yo he generado una respuesta violenta que queda documentada en el certificado médico legal, ¿no es cierto? Eso es importante recordarlo. Porque muchas personas, y sobre todo las personas en estado de ebriedad, cuando nosotros al menos estamos haciendo guardia, vienen
y te dicen, mire doctor, esto me ha hecho el policía, me ha agarrado de acá, me ha agarrado de acá, yo lo voy a denunciar, ahorita te voy a denunciar, ahorita llego y yo te denuncio. Pero sin embargo la persona, el policía también pasa y el policía tiene roto el labio, tiene un golpe por acá, etcétera, etcétera. Y dicen, no doctor, el borracho ha agarrado y me ha tirado una botella, me ha tirado un golpe, etcétera, etcétera. Entonces yo he tenido que reducirlo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no se considera tortura. Esos casos no se consideran tortura. Y eso tiene que quedar bien claro, ¿no es cierto? Es decir, toda acción genera una reacción y en este caso la autoridad no puede verse superada por el violador de la ley, ¿no es cierto? Por eso es que se genera esto. Siguiente. En otras palabras, entonces, la tortura es todo aquello que produzca dolor o sufrimiento deliberado, que busque anular la personalidad de la víctima, disminuir su capacidad físico-mental o provocar dolor. Y finalmente genera daño, ya sea en la esfera física o mental, y menoscaba la dignidad de la persona, ¿no? Eso es que hay algo que recordar. Siguiente. Sin embargo, hay unas definiciones importantes que yo he considerado necesario tomarlo en cuenta, porque a veces se consideran como equivalentes, ¿no es cierto? O sea, la tortura ya hemos visto de que es aquella que tiene la intencionalidad de dañar, pero existen algunas subdivisiones o subdefiniciones dentro de este amplio ámbito. Los tratos crueles e inhumanos que están referidas a la agresión de orden física, ¿no es cierto? Aquella que implica golpes, ¿no es cierto? Aquella que implica violencia de orden físico, y los tratos degradantes, que ya vienen más por la esfera psicológica. Maltratarlo, insultarlo, ¿no es cierto? De repente mostrarle películas o a propósito hacerlo contemplar de repente situaciones que le resultan chocantes desde el punto de vista emocional, por ejemplo, ¿no es cierto? Estas situaciones también se consideran importantes dentro de ello. ¿Se considera que existe diferencia entre tortura y trato cruel o trato degradante? Sí. Para el protocolo de Estambul, que es el instrumento, y eso quiero que ustedes lo recuerden, el protocolo de Estambul es el protocolo con el cual se evalúan todos los casos de tortura a nivel mundial. Señala de que es el médico legista o es el evaluador el que define cuál es frente a qué tipo de trato estamos, frente a qué tipo de situación estamos, ¿no es cierto? De repente, por ejemplo, un grupo de niños en su colegio de repente hacen bullying, se ha generado esa subclasificación, pero de repente ya llega esta a ser tan degradante, tan humillante, que de repente ya roza, ¿no es cierto?, con lo que viene a ser los tratos degradantes o incluso con la tortura, tal cual lo pueda concebir la persona o conceptualizar él, ¿no es cierto? El evaluador deberá considerar cada caso desde el punto de vista individual, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué acciones incluye la tortura? Los trabajos forzados, la obligación de mantener una posición por largo tiempo, las golpizas, las descargas eléctricas, las sofocaciones o asfixias, ¿no? Los intentos de ahogamiento, la mutilación y el abuso sexual y la violación, ¿no? Eso es lo que incluye todo eso. Entonces, ahora sí ya estamos más situados en qué cosa hace medicina legal. Medicina legal tiene la labor de ayudar a la justicia y lo hace a través de sus peritajes que son solicitados por una autoridad competente. Ya sabemos nosotros de que el Instituto de Medicina Legal está organizado en divisiones médico-legales 1, que atienden prácticamente las provincias y los distritos, las divisiones 2, las divisiones 3 y los institutos y el Instituto Nacional, que es el que evalúa, dirige, rige, dirime, ¿no es cierto? Y de alguna manera evacúa o norma todo el procedimiento que realiza medicina legal. Y ya sabemos nosotros que los derechos humanos se ven mermados o se ven vulnerados cuando una persona busca hacer daño a otra, infligiendo ya sea daño desde el punto de vista físico y psicológico, y que el médico legista tiene que tener en cuenta que cualquiera de estas formas que he presentado hace un momento
son las que pueden de alguna manera presentarse. Y dentro de ellas no solamente están tradicionalmente los golpes, sino también el abuso sexual, que es una forma también de vulnerar los derechos humanos. Por eso es que la segunda parte de la charla me voy a dedicar a ver todo lo que son lesiones y delitos contra la libertad sexual, porque son las formas de presentación. ¿Hasta acá alguna pregunta? En relación a la tortura, usted había definido, bueno, teniendo la fuente de la Carta de la ONU como dolores o sufrimientos infligidos por un funcionario público o otra persona en ejercicio de las funciones públicas. En este caso, en la violencia política también han habido agentes de terrorismo. Ellos entonces no han cometido tortura. No, nosotros, como te digo, ahí al final, por eso decía, cada caso se evalúa de manera individual y es de alguna manera señalada por el perito a cargo de la evaluación individual del caso. Lo que pasa es de que los relatores de la ONU y los entes supranacionales lo que hacen es que distinguen la persona que lo hace con un fin delictivo, lo que hacen es generar un delito. Entonces no entran dentro de esa calificación de violación de derechos, etcétera, etcétera. Porque para que haya una violación de derechos tiene que haber de alguna manera la responsabilidad, o sea, yo estoy dejando de lado mi responsabilidad de cautelar el orden y de proteger la vida y la salud para, por el contrario, ejercer violencia. El otro está delinquiendo, ese es un delincuente terrorista, etcétera, etcétera, utiliza el terrorismo como medio, utiliza la agresión física, etcétera, etcétera, o de repente el terror psicológico, como son, por ejemplo, las banderas estas rojas colgadas, como son los animales muertos, como son la pintura en las paredes, etcétera, etcétera. Ya ahí incluso a veces los fiscales tienen que tener ¿cómo te puedo decir? Una capacidad de discriminación especial. ¿Por qué? Porque no obligatoriamente todos los casos entran dentro de lo que viene a ser el delito de apología del terrorismo. Recuerda de que de repente yo, no sé, mi expareja ha pintado la casa y para que no digan yo le estoy malogrando, agarro y pongo muerte, MRTA, viva Ismael, que es otro, pero lo que yo quiero es malograrle la pintura que ha puesto a su casa. O de repente, no sé, una persona quiere vengarse de otro y le prende el carro y mete un trapo rojo con la hoz y el martillo. O sea, casualmente, las investigaciones fiscales, policiales, etcétera, etcétera, son las que permiten saber frente a qué tipo de situación está. Porque de repente solamente es daño de bien público, etcétera, etcétera, y eso varía las figuras legales. Para llegar a establecer el delito de terrorismo o apología al terrorismo, tiene que haber definitivamente no solamente ver el actual de daño, sino ver el contexto social en el que se hace, el aspecto, ¿cómo te puedo decir?, fundamentalista que tenga ese actuar. Ahí es especialmente importante, por ejemplo, los antropólogos sociales, porque el antropólogo social pues es el que hace toda la investigación desde el punto de vista cultural, social, en qué se basó, qué leía, cuáles son sus ideas políticas, cuál es su entorno social en el cual se desarrolla esa persona, para decir si no es alguien que está simulando, porque también puede ser una persona que, no sé, haya matado a otra persona, ¿no es cierto? De repente es un homicidio por querer obtener una ganancia, pero lo disfraza de una situación política y decir, no, él era así, yo pensaba diferente, por tratar de menguar la pena. Porque recuerden ustedes, dependiendo cuáles son las situaciones que están alrededor del ilícito, el fiscal es el que tiene que ver cuál es la figura legal que más se ajusta a la situación. Porque de repente él denuncia por esto, pero el juez revisa y dice, oye, en ningún lado se están lo que está presupuesto o lo que está señalado para que este delito cuadre con esto. Tiene que calzar específicamente, ¿no? A veces es difícil entenderlo, yo te voy a decir, es difícil entenderlo. Porque para el que no es abogado, por ejemplo,
es difícil entender cómo es que en el Perú se desarrolla la justicia, porque acá nuestro modelo judicial es probatorio. Es decir, tú tienes que probarle al que te ha dañado que lo ha hecho. No basta con tu palabra. O sea, tú tienes que probarle que efectivamente existe eso. A mí una persona, por ejemplo, viene, me tira una pedrada, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que probarle que efectivamente existe la lesión, que efectivamente han habido testigos que acrediten de que esa persona es la que me ha lanzado la pedrada. Porque si no, queda en un dicho. ¿Te das cuenta? O la persona de repente a ti te peleas con tu pareja y tu pareja de repente te rompe la nariz, vienes a medicina legal ensangrentada y nosotros agarramos y te decimos, sáquete la radiografía. Le dices, doctor, pero mire cómo está mi nariz. Sí, pero yo no tengo visión de rayos X. El abogado de la persona va a venir y me va a decir, doctor, disculpe, ¿y usted cómo supo que estaba con la nariz rota si el hueso está debajo de la piel? Y yo lo voy a quedar mirando y le voy a decir, bueno, es que estaba hinchada, pues no, y estaba sangrando. Ah, o sea, usted tiene visión de rayos X, usted vio el hueso roto adentro. Nuestro sistema es probatorio. O sea, encima te golpean y yo te tengo que dar una orden para que te saques una radiografía. Y lo que es peor, tú le dices, doctor, disculpe, ¿quién me va a pagar la radiografía? Tú. O sea, ¿de mi bolsillo también? Sí, de tu bolsillo también, pues. Porque tú le tienes que probar que te ha roto la nariz. Con eso les digo todo. Antes era peor. Antes medicina legal, por ejemplo, cobraba por hacer los peritajes de libertad sexual, o sea, de violación en mujeres mayores de 18 años. O sea, imagínate, una mujer violada llegaba a medicina legal y encima que la habían violado le dábamos un ticket y le decíamos, anda tu cola al Banco de la Nación, pagas 15 soles y regresas para atenderte. O sea, el colmo de la vejación, ¿no es cierto? Por eso es que medicina legal ha cambiado sus protocolos y ahora todos los peritajes son gratis, ¿no? Ahora ya no existe eso. Pero eso, por ejemplo, es una forma de maltrato, ¿no? O sea, yo también lo considero así. Pero así trabajamos antes. El sistema de justicia de Perú esta sí es lo que le conocen los abogados garantista, ¿no? Garantista. Te tiene que garantizar que tú tengas el derecho a defenderte, que tengas el derecho a probar, ¿no es cierto? A probar todo aquello por lo cual se te denuncia. Ahí estas dos al final. Sí, vamos a ver cuáles son. Ahí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra cosa que ustedes consideren? La forma más común de ejercer violencia contra otra persona es a través de la violencia familiar. Las cifras de violencia familiar que tiene el Estado peruano son altísimas, o sea, son para vergüenza a nivel internacional. Es decir, en otros contextos no tienen las cifras que nosotros manejamos. Junín en especial es un caso terrible. O sea, nosotros ser el segundo o la tercera región con más casos nos tiene que hacer ver de que nosotros somos una bomba de tiempo. Solamente nos supera Lima. ¿Y Lima por qué? Porque es 3 veces nuestra población. O sea, imagínate que si fuéramos iguales, Junín hace rato le hubiera pasado a Lima. Seríamos la capital de la violencia familiar. Sino que no lo somos porque somos menos. ¿No es cierto? Hay menos a quien pegarle. Pero en proporción, o sea, si yo estimo proporción entre número de habitantes y número de denuncias, definitivamente ocupamos el primer lugar o segundo lugar. De ahí no bajamos. No nos ganan. ¿Se dan cuenta? Entonces, es fuerte eso. Siguiente. La violencia familiar debe ser entendida como una espiral que se genera progresivamente. Comenzamos con pequeños fastidios, con pequeñas situaciones que progresivamente se hacen cada vez mayores. Es decir, la violencia familiar no necesita llegar al golpe para decir aquí hay violencia familiar. La violencia familiar entonces debe ser entendido
de que es una situación en la cual se genera progresiva la violencia y se genera un círculo malo, ¿no? Porque se presenta el perdón al abusador y como él sabe que siempre lo van a perdonar, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Va a seguir aumentando sus dosis de violencia. Siguiente. Fíjense ustedes, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la etapa inicial? La etapa inicial a veces es imperceptible. Viene y comienza con una situación de vivencia en la cual aparentemente el agresor lo que hace es comenzar a través de pequeños insultos, a través de repente de palabras denigrantes, etcétera, comenzar a intimidar, molestar, minimizar, menoscabar a su víctima. ¿Se dan cuenta? Cada vez que el papá, por ejemplo, a su hijo le dice, eres un bruto, como tu hermanito, como tu primo saca diplomas y tú no eres capaz, ¿no es cierto? Inútil eres, te voy a mandar a vender papas. Lo menoscaba. Cuando a la esposa, ¿no es cierto?, agarra, prepara algo de comer, come y le dice, ¿sabes qué? Esta cochinada no es ni para los chanchos. La menoscaba. O cuando en lugar de llamarla por su nombre le dice gorda, oye chola, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que hace? Lo que hace es dañarla, mermarla desde el punto de vista mental y psicológico. Esos son indicadores de que a la larga, cada vez y conforme le permita que llegue esto a más, lógicamente se va a generar la situación de violencia. Porque aquella mujer que de repente en algún momento, o varón que en algún momento agacha la cabeza, dice ya, no te molestes, etcétera, ¿qué cosa es lo que va a pasar? De repente en una reunión social, de repente comienza a coquetear con otra persona y la otra, como está acostumbrada a que sea menos, dice, pues no, es que yo soy menos, pues no. ¿Le gustará? Pues no. Entonces, eso es una bomba de tiempo. La etapa inicial entonces es una violencia sutil que aparece, es maquillada como bromas pesadas, apodos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, cuando hice mi serún hace más de 20 años, por ejemplo, conocí a un niñito que a su mamá le decía cuchi, su mamá era gordita. No sé, ustedes saben que en quechua cuchi es chancho, ¿no es cierto? Y era porque el esposo le decía así a su esposa. Y el niñito de 7 años, 6 años, le decía así a su mamá. Tú te imaginas cuando él en algún momento, él tiene 7 años, pero cuando él se dé cuenta, por ejemplo, a los 10, 11 años, cómo le decía a su mamá, y ya está instaurado para ella normal, y diga, yo le decía a mi mamá chancho. ¿Te das cuenta que es una forma de repente de violentarla, de faltarle el respeto? ¿Se dan cuenta? Esa situación comienza así, son conductas sutiles que generan agresión, dañan la autoestima, ridiculizan a la víctima. Fíjense, pronto Condorito, salva a mi mamá, apúrate. La novedad del año, hasta los cachalotes sufren calambres. ¿Qué le está diciendo? Que su mamá es un cachalote. ¿Se dan cuenta? La insulta. Esa manera de chiste, de coloquio, de algo que aparentemente se ve de alguna manera, no sé, maquillado, pero sin embargo, detrás de ello hay una situación de menoscabo a la dignidad de la persona. ¿Se dan cuenta? Siguiente. En las etapas siguientes ya se va a la etapa de agresión verbal. Cuando ya hay gritos, cuando ya hay ofensas, cuando ya la persona de alguna manera sufre maltrato de orden psicológico acompañado de gestos violentos, ¿no? Fíjense ustedes ahí, ¿ve? El marido que la grita a la mujer, ¿no es cierto?, profiriendo insultos y groserías. ¿Se dan cuenta? Es la siguiente etapa. O sea, de haber venido de una etapa constante de humillación, subo a una etapa de agresión de orden verbal. La grito, la menoscabo, ¿no es cierto? La hago sentir mal, ¿no? Fíjense ustedes, ya hay insultos, ya hay amenazas, ya se crea un clima de zozobra, es decir, ya hay miedo, ya inflige miedo, ya hay temor. ¿Se dan cuenta? Estoy amenazada de muerte, mi marido me está buscando. Es así, ¿no? Entonces se genera un clima de inseguridad en la víctima que la merma progresivamente. Y sin embargo no se dan cuenta muchas víctimas de esto. ¿Qué cosa es lo que pasa? Aguantan calladas porque dicen, no, si no lo provoco, no va a reaccionar mal. ¿Y qué cosa es lo que hago? Modifico mis estilos de vida
para supuestamente no incomodarlo. Pero el hecho de que esa persona ya sea un agresor reprimido puede hacer de que la menor situación que se presenta genere o desencadene una situación de gran violencia. Por eso es que se presenta la siguiente etapa. Siguiente, por favor. La etapa de la agresión física. En la etapa de la agresión física ya se presentan los golpes, las lesiones, ¿no es cierto? Ya sea esta por cualquiera de los mecanismos que podamos tener. Los mecanismos contusos que son generados o son producidos por agentes duros, consistentes, tenaces, ¿no es cierto? Que tengan masa, que tengan peso, ¿no es cierto?, que tengan cierta rigidez y que al actuar sobre el organismo generan estigmas propios de sus cualidades, o de repente por algún otro agente, como puede ser un agente arma blanca, un agente arma de fuego, o de repente lazo, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de las asfixias, ¿no es cierto?, que se presentan. Entonces, fíjense ustedes, ya pasa a ser golpeado con manos, pies u otro objeto que ya le produce algún tipo de lesión de orden físico que puede ser objetivada, medida, valorada desde el punto de vista médico-legal. Fíjense ustedes que la etapa anterior ya puede ser detectada en etapas iniciales por el psicólogo forense. Es decir, no se necesita llegar hasta esta etapa para que recién medicina legal sea convocada. Medicina legal puede ser convocada desde la segunda etapa. Es decir, desde ese momento ya la víctima de agresión de orden psicológico puede asistir a un centro de emergencia mujer, a una DEMUNA o a una comisaría con el fin de denunciar a su pareja y lógicamente pasar por peritaje psicológico. Es más, cuando estas denuncias llegan al juez, el juez muchas veces ya es el juez si tiene autoridad para obligar a la víctima o al agresor a que pase por consultas psicológicas en establecimientos de salud y sigan tratamientos y seguimientos con informes a su despacho para ver de que haya cumplido, que es lo ideal. Sin embargo, muchas personas, ¿qué cosa es lo que hacen? Tratan de conversar, tratan de arreglar, se amistan con la pareja, son compradas por la pareja, porque hay que decirlo también, ¿no es cierto? La llevo a una fiesta, le compro un bonito vestido, le compro unos zapatos, le traigo un ramo de flores y que se olvide de lo que pasó, ¿no es cierto? Pero sin embargo puede llegarse hasta esas etapas en las cuales ya no solamente es necesaria la asistencia psicológica, sino también la médico-legal, si no es la tanatológica, ¿no? En el caso de los agresores que llegan incluso a matar a sus víctimas. Siguiente. Los maltratadores son muy bien definidos, pero sin embargo hay que tener en cuenta de que si bien es cierto, estas cualidades son, ¿cómo les puedo decir?, son rasgos que en la mayoría de los casos hay. Recuerden ustedes que la mente humana y el comportamiento humano tiene muchas variaciones. O sea, si bien es cierto, estos son factores que se pueden considerar predisponentes, no quiere decir que obligatoriamente tienen que estar presentes, ¿no? Por ejemplo, que tenga una personalidad paranoide, que piense que su pareja le engaña, por ejemplo. Tiene desconfianza, desconfía de todos, es un paranoico, ¿no es cierto? No, tú me engañas. No, mi amigo dice que tú le gustas y cualquier rato va a venir cuando yo no esté y te va a enamorar, o va a venir acá a buscarte, o el vecino porque a cada rato está acá en la bodega, ¿no es cierto? Esas situaciones ocurren, ¿no es cierto? Entonces, a veces el maltratador lo que tiene es una desconfianza extrema. ¿Y es por qué? Porque de repente él mismo sufre de una crisis de inseguridad o de repente tiene problemas de baja autoestima, ¿no es cierto? Y decir de repente yo no soy capaz de retener a mi pareja, ¿no? Personalidad límite, ¿no? Personas, por ejemplo, que son demasiado ansiosas o que tienen un temperamento demasiado irascible, o son de repente personas con poca capacidad de repente a la presión, ¿no? Responden de manera irritable ante una situación. También son personas que de alguna manera pueden reaccionar mal y entrar dentro de la categoría de maltratador. Personalidad pasiva compulsiva. Esos que
que son bipolares, ¿no? O sea, porque por un tiempo están muy bien con su pareja, se llevan bien, la pasan bonito, etcétera, etcétera, pero de pronto después en la casa están buscándole problemas, la están molestando, la gritan, la celan, no le dejan salir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de personalidad también entra dentro del maltratador potencial. Y algunas personas, lógicamente, que tengan algún tipo de problemas, ¿no? Depresión, dependencia de sustancias, abuso de alcohol. Son personas que de por sí traen una carga emocional, social, psicológica anterior, que sumada al evento de la convivencia puede llevar a mal, ¿no es cierto? E incluso a veces hay personas que se ilusionan, ¿no? Se ilusionan con alguien o que ven a su pareja como la válvula de escape que lo va a sacar de repente de la pobreza, de la situación en la que está, o simplemente de repente tuvieron una ruptura amorosa y ¿qué cosa es lo que pasa? Viene otra persona y dice, bueno, me quedaré con él, sí, bueno, ya mal que bien, sí, pero ya para olvidarme del otro y se van con esta persona. Comienzan una vida de pareja, pero se dan cuenta que no lo aman, que no lo quieren. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Esa relación comienza a deteriorarse y progresivamente comienza a generarse violencia, porque no va a tener tolerancia hacia esa persona, porque no la ama y no la quiere en la real magnitud que a otra. ¿Se dan cuenta? Entonces va a haber poca tolerancia, eso es una tetera, eso está ahí, ¿no es cierto? Que en cualquier momento, lógicamente, rompe sorbo. Siguiente. El maltratador, fíjense ustedes, corresponde a un hombre a veces cuya apariencia externa solo es absoluta normalidad, incluso atractivo, amable. Mira, ¿quién iba a pensar? ¿No sé, se acuerdan de esta pareja? En su tiempo creo que no había, ¿no? ¿Ustedes son de esta época? Creo que voy a tener que renovar mi foto, ¿no? ¿Por qué? ¿Se acuerdan pues que Marisol Aguirre, ¿no es cierto? La que hacía de Gorrión, esa novela sí no la vieron, ¿no? Se casó con Christian Meyer, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa fue lo que pasó? De que tú lo veías en todo sitio y se presentaban en las galas, ¿no es cierto? Ella toda sonrisa, tuvieron sus 2 hijos, felices y contentos, él actor, ella actriz, y después cuando se separaron ella comenzó pues, ¿no? Dentro de la demanda de divorcio, decía pues que la gritaba, la maltrataba, la insultaba, no la dejaba salir, por ejemplo. Era una persona que tenía muchas amistades, ¿no es cierto?, en el ambiente artístico, y ¿qué era lo que pasa? Él simplemente la encerraba, ¿no es cierto? Se llevaba las llaves de su carro para que no se movilice. O sea, situaciones como esas son situaciones que se pueden presentar. Lo mismo acá, ¿se acuerdan? ¿No? Cristian Castro se casó ¿con quién? Con Araceli Arámbula, creo. No estoy seguro. La cuestión es de que, igualito, después del divorcio, que sí, que era una persona, ¿no es cierto?, obsesiva con ella, no la dejaba salir, pero sin embargo él sí se desaparecía por semanas, pero él la controlaba constantemente y le había puesto pues vigilancia especializada que no se podía separar de ella para nada, ¿no? La seguían arriba y abajo. Y esa es una forma de inmadurez afectiva, ¿no? O sea, la persona se autotortura pensando que desconfiando de la otra persona, y a su vez la otra persona sufre porque se ve limitada, ¿no es cierto?, en su actuar normal. Siguiente. El maltrato infantil es otra situación, ¿no es cierto? El maltrato infantil también es una situación de violencia que se ejerce sobre todo, y como dice ahí, en todas aquellas personas que tienen hasta los 17 años, 11 meses y 29 días de vida, ¿no es cierto? Y 28 días de vida. En realidad hay que tener en cuenta que las formas de presentación son casi las mismas. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que en un menor, por su situación especialmente vulnerable de diferencia física, muchas veces frente a su maltratador, como puede ser un niño de 5 años, de 7 años, 8 años, frente a una persona de 15, 18, 22, 30, lógicamente, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que va a haber una desproporción en la capacidad de respuesta mental y de respuesta física, y eso los hace especialmente vulnerables, eso los hace muchas veces víctimas mucho más fácil, ¿no? Son sometidos a violencia física, sexual, emocional, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta de que es obligación de los operadores de justicia proporcionar todos los cuidados necesarios para garantizar que esa etapa de violencia se supere. Siguiente. El maltratador
también. Aquí hay una situación especial. Muchas veces dicen, uno es violador porque de niño lo violaron. Uno es delincuente porque los padres deben haber sido delincuentes. Y no siempre es así, ¿no? Hay situaciones condicionantes de orden social, sí, son muy importantes. Yo no niego la importancia de los condicionantes de orden social y los condicionantes de orden cultural. Porque de repente, pues, un niño nace en un ambiente en el cual todos son, de repente, no sé, venden droga. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Se tratan entre ellos, ¿no es cierto? Con lisuras, de repente con una situación de, no sé, un ambiente inhóspito, y el niño tiene que despertar temprano porque tiene que responder a eso. Si no, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Los otros lo van a atropellar, lo van a golpear, lo van a dejar de lado, ¿no es cierto? Van a decir, no, tú eres un tarado, no, tú eres un sonso, ¿no es cierto? No lo van a incluir. Entonces, para tener sentido de pertenencia al grupo, ¿qué cosa es lo que pasa? Ellos también entran en ese círculo en el cual se desarrollan. Pero no siempre es así. ¿Son condicionantes importantes? Sí, ¿no? Pero no son los únicos. Se habla muchas veces de que el agresor es una persona de autoestima baja, tendencia a la depresión, impulsividad u hostilidad, alcoholismo y drogadicción, poca tolerancia a la frustración o antecedentes de maltrato en su niñez. Pero sin embargo, recordemos nosotros a veces de noticias, por ejemplo, donde hay personas que se dedican a la pornografía infantil, que son empresarios, o que son padres de familia, o que son personas que a veces no se muestran como tales, sacerdotes que han pasado por esto, pastores evangélicos que han pasado por esta situación, ¿no es cierto? Y que supuestamente viven en un entorno en el cual nunca han pasado por eso, y es más, tienen una idea y un desenvolvimiento cuasi normal en la sociedad. Estos de acá son perfiles de agresores que generalmente tienen alguna importancia, pero no y de ninguna manera deben considerarse como una situación un molde al cual todos nosotros debemos apuntar. Es decir, no tenemos que buscar obligatoriamente esto para poder saber que estamos frente a un agresor de menores o un agresor de familia. Siguiente. Por el contrario, también en el niño sí se puede encontrar generalmente algún tipo de estigmas o situaciones condicionantes que hacen más fácil de que sea víctima de violencia. Los problemas de salud, niños especiales, por ejemplo, son de alguna manera más susceptibles a que puedan ser dañados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista moral y social. ¿Se dan cuenta? Eso sí puede, por ejemplo, de alguna manera ser un condicionante para que se presente esto. Niños hiperactivos, por supuesto. ¿Qué cosa es lo que hacen los padres? Generalmente recurren a medidas extremas. Gritarlo, golpearlo, amarrarlo, ¿no es cierto?, con el fin de limitarlo, ¿no? Entonces hay que considerar o hay que tener en cuenta de que estas situaciones se pueden presentar. Bajo rendimiento escolar. Recordemos nosotros de que generalmente los niños simplemente es cuestión de estimularlos y alentarlos a que sean mejores, ¿no? Y no obligatoriamente encasillarlos en decirle tú no puedes o tú no estás para esto, ¿no? Cada niño se desarrolla de repente a diferente velocidad y de repente identificando cuáles son sus potencialidades y sobre todo cuáles vienen a ser sus estilos y sus enfoques de aprendizaje. No todos los niños aprenden a la misma velocidad y bajo el mismo sistema. Y eso ustedes no me van a dejar mentir. Hay algunos de ustedes, por ejemplo, que estudian con su radio al costado. O hay algunos de ustedes que hace tareas y tiene que prender el televisor para amanecerse. Y con el televisor prendido sí se queda. ¿No es cierto? Como que hay personas que para concentrarse tienen que apagar radio, apagan celular, etcétera, etcétera, y están leyendo. Y ahí recién aprenden. Son estilos, son formas, ¿se dan cuenta? Algunos son musicales, otros son visuales, otros están dedicados a la concentración, ¿no es cierto? Pero cada niño tiene potencialidades. Sin embargo, por ejemplo, esta situación muchas veces es fuente de violencia familiar hacia el menor.
Y esto, los hijos no deseados. Los hijos no deseados o los hijos que de alguna manera se presentan en una situación, en un contexto no preparado para de repente recibirlos bien o económicamente preparados para poder satisfacer sus necesidades, genera muchas veces frustración y tensión en los padres, que se desencadena hacia el niño, porque lo considera él la razón por la cual está viviendo ese estado. Una persona que de repente no tiene trabajo, ve en el niño, sí, si bien es cierto, sí, está bonito esto, el otro, después conforme crezca, ¿qué es lo que pasa? Tiene que vestirlo, tiene que alimentarlo, tiene que educarlo. ¿Y qué cosa es lo que pasa? La baja posición económica, ¿qué cosa hace? De que generalmente esa violencia contenida vaya hacia el niño que es inocente de toda esta situación. Siguiente. Y fíjense cómo lo hacemos tan común, tan común. Fíjate, ahí le dice, esta es una historieta argentina, ¿no? Pero bueno, ¿qué es esto de pegar así a tu hermana? Tú serás tonto. Y le dice, solo jugábamos a papá y mamá. Fíjate cómo está la mamá. El niño, si está jugando al papá y a la mamá, ¿qué le tiene que hacer a la mamá? Pegarle, pues. Si su papá le pega, se supone vamos a jugar papá y mamá, también pues, te agarro a patadas, te agarro a golpes, te tiro algo en la cabeza, etcétera, etcétera. Este es el corolario de ¿qué? De lo que viene a ser la familiarización de la violencia. Forma parte del círculo familiar, ¿no es cierto? Está ahí. Y eso es lo que tenemos que erradicar, ¿no? Y vuelvo a reiterar, en la medida que la sociedad no responda, o sea, no tolerando esta situación, ¿no es cierto? Es que recién se van a comenzar a mermar los índices de esto. Lo que pasa es que la sociedad lo acepta, entonces sigue existiendo, ¿no es cierto? A veces, ¿qué cosa es lo que pasa? Tú ves a una amiga golpeada y antes de decirle, claro, más te interesas en qué pasó, cómo fue, lo vas a dejar, no lo vas a dejar. Al final le preguntas, ¿y qué vas a hacer? No le preguntas, ¿y cómo fue? ¿Y qué hizo? ¿Y qué te dijo? Esas son tus primeras preguntas. Pero en ningún momento se te ocurre preguntarle, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta es, tienes que denunciarlo o tienes que alejarte. Y si tienes miedo de alejarte, pues entonces pide garantías o pide medidas de protección que sí se te pueden otorgar, ¿no? Porque las autoridades, un fiscal, está en capacidad de dar garantías, ¿no? Y si esa persona se te acerca, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo van a detener. Porque una chica puede poner contra su ex enamorado medidas cautelares y ¿qué cosa es lo que pasa? El ex enamorado va en la noche borracho, le toca la puerta, esto, la grita, que esto, otro, y ella llama a la comisaría y se lo llevan detenido, porque ella tiene medidas de protección. Y esas cosas a veces no se conocen. ¿Y no se conocen por qué? Porque no ejercen, pues, sus derechos, ¿no? Porque consideran de que es normal, pues, no, él es así, cada vez que se emborracha viene y me hace problema, pero yo ni caso le hago. ¿Qué cosa estás esperando? ¿Que venga y te golpee o que te encuentre afuera de la casa? O sea, esa situación hay. Por eso es de que la violencia tiene etapas dentro de esta espiral, como les he mostrado. Y en cada una de ellas se puede actuar de manera diferente. De repente en la etapa inicial, hablándolo como pareja, de repente con un consejero, con un coach o algo para frenar la situación, pero ya en la etapa, por ejemplo, ya de maltrato verbal y sobre todo en la de violencia física, ya tiene que haber un coto y ya tiene que intervenir una autoridad para poder actuar como árbitro. O sea, en la medida que nosotros mismos actuemos de manera consecuente con esto, pararemos esta situación. Siguiente. Las repercusiones en un menor son muchas, pues, ¿no es cierto? Problemas escolares, ese niño, por ejemplo, está desconcentrado, no aprende, sale mal en el colegio, ¿no es cierto? Y a la larga termina, ¿qué cosa? Termina siendo una persona que no se va a desempeñar, que no se va a desenvolver en todo su potencial. Alteraciones de la conducta, los agresores, los niños asaltantes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que ocurre? Ellos viven en un entorno donde todos tienen celular, él también lo tiene, pero sus padres no le pueden dar. ¿Qué cosa hace? Delinque, ¿no? Pero ¿por qué algunos delinquen y otros simplemente dicen, ay papá, ya pues ahorra, ¿sabes qué? Dame mi propina, voy a guardar, voy a hacer esto, yo te voy a ayudar con el carro, yo voy a hacer esto, pero ya pues quiero ahorrar,
Ya vas a ahorrar y te voy a comprar, ¿no es cierto? ¿Por qué otros prefieren otro camino? Porque no ven otra salida, porque no ven apoyo dentro de su entorno familiar para eso, ¿no? Abuso de sustancias tóxicas, delincuencia, criminalidad, suicidio. Suicidio ya es lo último, ¿no? Desafortunadamente nosotros hemos tenido en muchas ocasiones de ver, por ejemplo, desafortunadamente, menores que se suicidan a veces, que se suicidan. Perdón un ratito. Perdón. Doctor, buenas tardes, dígame. ¿Cómo está, doctor? Estoy en Huancayo, doctor. No, doctor, ya no voy a viajar por lo menos hasta la última semana de este mes. Tres y media de la tarde. Doctor, si me lo manda nomás el correo, porque mañana yo tengo guardia de día, entonces de repente desde la división me conecto. Ah, ¿virtual o es presencial? Ah, no, doctor, no, imposible. Yo mañana tengo guardia de día. El doctor Gustavo sí está en Huancayo, pero no le sabría decir si mañana tiene alguna actividad. No le sabría decir. De repente puede hacer como él. Ronald está dentro del comité. Ronald forma parte del equipo. Claro, ya doctor. No, a usted las gracias. Ya, hasta ahí, antes de empezar esta parte. ¿Todo tranquilo? ¿Sí? ¿Me entienden? No tiene la intención de revisar, no tiene la intención de educar a su hijo. Esto se considera violencia. Generalmente, todo menor que sienta, ojo, no quiere decir de que sea así. O sea, tú denuncias en la medida que tú te sientes que has sufrido un daño, sea físico o sea psicológico. El niño, por supuesto, el papá lo quiere corregir y de repente le da sus correazos. Ese niño puede a su profesora de colegio decirle, ¿sabe qué? Mi papá mire cómo me ha dejado y le deja acá las marcas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? La profesora, eso sí, los profesores tienen la obligación, ellos sí tienen la obligación, porque si no es omisión de denuncia, de llevarlo a la DEMUNA a presentar el caso. Ellos sí tienen la obligación. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo llaman al papá y comienza el proceso de investigación. Por eso es que la investigación tiene varias etapas. ¿Te das cuenta? Una vez iniciada la denuncia, una vez que el niño se formula la denuncia, ¿qué cosa es lo que pasa? Comienza la etapa de indagatoria, ¿no? ¿Indagatoria? Sí. La investigación preliminar. En la investigación preliminar, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la declaración del niño, vamos a escuchar al papá, de repente se les va a pasar peritaje psicológico a los dos, y recién si es que yo digo, no, acá el papá ha tenido la intención o ha sido injustificado el castigo, ¿no es cierto? No obedecía a nada, o de repente ha sido desproporcionado, el papá lo agarró a patadas, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí recién formalizo denuncia, si es que yo considero de que acá ha habido un delito. Pero si como tú dices muy bien, el papá viene y dice, no le he hecho gran daño, sí reconozco, le he dado 3 correazos o 4 correazos, sí, pero también dése cuenta de que mi hijo había cogido tal cosa o había hecho esto, etcétera, etcétera, y de repente en el peritaje psicológico el niño dice, ¿tu papá antes te pegaba? No, no me pegaba, a veces se molestaba, me llamaba la atención, pero esta vez parece que se ha molestado mucho porque cogí, por ejemplo, ¿no?, el celular de mi tía y me lo guardé en mi casa. Está robando. Lógicamente tengo que corregirlo, ¿no es cierto?
De repente no ha sido la mejor manera desde el punto de vista físico, pero no era una situación en la cual era violencia por la violencia, sino que era un castigo que de repente ya el papá sabe o va a aprender o va a entender de que no debe seguir dentro de esta senda y el fiscal no formaliza la denuncia. ¿Te das cuenta? Lo pasa a la DEMUNA y en la DEMUNA, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Ya ahí lo van a citar, le van a seguir, le van a hacer tratamiento al niño, tratamiento al papá, que venga, las citaciones, cita con el psicólogo, ¿no es cierto? Pero se queda ahí nomás. No obligatoriamente, porque recuerda tú de que los antecedentes que quedan registrados son los antecedentes en los cuales tú quedas, si tú buscas antecedentes policiales, pues lógicamente salen las denuncias, ¿no? Pero si tú buscas antecedentes, por ejemplo, judiciales, no va a quedar nada, porque no se formaliza. En los antecedentes judiciales solamente quedan aquellos donde hay condena. O sea, recuerda tú, todos somos susceptibles de ser denunciados. Todos sin excepción. A ti te pueden denunciar. Tu ex enamorada te puede a ti denunciar por maltrato psicológico. No, él me hacía sufrir, me apagaba el teléfono a las 7 de la noche, sabe Dios qué estaría haciendo, qué esto, lo otro. Lloraba, mira, hasta me he querido tirar por el puente de Huancavelica. No sabes, pero para ella lo siente. Y ella te puede denunciar a ti. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? Como te vuelvo a repetir, el sistema de justicia en el Perú es probatorio. O sea, esa denuncia que ella te hace, te la tiene que probar. Y si no hay medios, si no hay elementos de juicio suficientes, el fiscal simplemente no formalizará la denuncia. Incluso puede darse el caso de que el fiscal sí formalice denuncia. Sí dice, sí, acá hay cosas que yo considero y denuncia. Pero el juez de repente dice, no, está mal formulada o no tiene asidero lo que tú me estás diciendo y simplemente te absuelve. Y eso depende, pues. Es que también, como te digo, en medicina legal, así como hay de todo, en el sistema de justicia también hay de todo. Hay fiscales que le tienen pánico al periodicazo, ¿no? Claro. Imagínate que un niño es maltratado, imagínate, ¿ya? Es maltratado un niño, la profesora dice que le ha encontrado 5 correazos ahí y hace todo un escándalo, que esto que lo otro. Y va a la comisaría, va el fiscal y el fiscal le dice, ya, citación al papá para que venga tal día a rendir su manifestación y el niño se regresa a la casa. ¿Y qué sale en la prensa al día siguiente? Fiscal mandó al niño con el padre que le pegó, imposible. Sale la ministra de la mujer, esta señora, ¿no? Que no sabe nada, ¿no? Que le han llamado ahora para que sea ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, a decir, ¿cómo se ocurre a ese fiscal mandarlo con su hijo si él es el que le ha pegado? ¿Y dónde quiere que vaya el niño? Que se quede en un albergue. O sea, lo saco de su casa y lo mando a un albergue, ahí va a estar mejor. ¿Te das cuenta? Pero hay fiscales que le tienen miedo a eso, al periodicazo, ¿no? A que salgan, fiscal manda al niño con su propio padre, el cual le infringió castigos físicos, ¿no es cierto? Humillantes. El niño presentaba grotescas marcas en el cuerpo, fruto del grave abuso al cual fue sometido. ¿Qué cosa hace el presidente de la Junta de Fiscales? Lo llama al fiscal, ven, quiero hablar contigo. Le pone el periódico enfrente y le dice, ¿qué es esto? ¿Estás trabajando bien? ¿Qué cosa? Él puede hasta perder su cargo. Por eso es que hay muchos que lo que hacen es esta situación que está pasando actualmente, por ejemplo, y que ustedes la ven día a día, con esto de las prisiones preventivas, por ejemplo, eso es fruto de ese miedo. Eso es fruto de ese miedo. O sea, no, se va a escapar, va a hacer esto, no, hay que meterlo a la cárcel, y la gente sale, no, a la cárcel, ¿no es cierto? Sale un juez, sale el Tribunal Constitucional y dice que se regresa a su casa, y salen en marchas ahí, no, a la cárcel. Eso es movimiento social. Eso es para hacer un análisis, eso es para hacer una tesis de antropología social. ¿Te das cuenta?
Por ejemplo, fácil, se hace una tesis, ¿no? Mandas un cuestionario a todos los jueces de Junín, a todos los fiscales de acá y haces una tesis, ¿no es cierto? Dices, ahí. El peligro, ¿cómo se llama? ¿Cómo? A ver. El ejercicio de la justicia en el marco de la presión social, ¿no es cierto? ¿No? O el sistema de administración de justicia frente a la presión social, por ejemplo. Una tesis importantísima sería. Muchos se mueren por eso, muchos actúan por eso, reactivamente. Y hacen abuso de la justicia por eso. Y también hay el otro lado, o sea, la ignorancia. Yo tengo una frase que yo siempre le digo a todos mis alumnos, en todo contexto. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Nuestro ordenamiento jurídico dice en qué casos se aplica una ley, en qué casos se aplica cárcel, en qué casos es prisión preventiva, en qué caso cuánto dura una prisión y en qué casos, por ejemplo, también cuánto dura la prisión. La prisión dura normalmente 3 días, más 2 días, ¿no? 48 horas ahora, ¿no? 48 creo. 48 horas. Más días no lo puedes detener a alguien. 48 horas y lo dejas libre. Si el juez no ha dicho va a la cárcel o se queda, en 48 horas tú tienes la obligación de liberarlo. La policía no lo puede quedar, tiene que soltarlo. Porque viene su abogado, les mete un habeas corpus y todititos entran en proceso de investigación y toditos son denunciados en el fuero policial. Porque están haciendo abuso de autoridad. Solamente te pueden detener 48 horas. Excepto en drogas, en terrorismo y en crimen organizado. Ahí tienes hasta 15 días. Pero robar celular, robar una casa, asaltar, que esto lo otro, solamente pueden tener 48 horas. Imagínate que en 48 horas no se han juntado todas las pruebas. ¿Qué cosa tiene que hacer la policía? Soltarte. Pero sin embargo en el noticiero dice, soltaron al violador, soltaron a los rateros. Pero es que así es la ley, pues. No es que ellos quieran, sino que la ley está así diseñada. ¿Qué cosa tiene que hacer el fiscal? ¿Qué cosa tiene que hacer el policía? Juntar las pruebas lo más rápido posible para formalizar denuncia. ¿Es culpa del ratero? No. ¿Es culpa del fiscal? No. ¿Es culpa del policía? No. Es el sistema. Pero la gente no entiende eso. En el periódico simplemente te ponen a ti, soltaron al violador. Y eso te venden a ti y eso te venden. Y eso es lo que tú consumes. Y eso es lo que te indigna. Pero no te educan y dicen, tuvo que hacerlo en función a tal artículo, tal esto. ¿Te das cuenta? Eso hay. Por eso la ignorancia es atrevida. No somos entendidos algunos. ¿Algo más? No se están aburriendo, ¿no? De repente me estoy aburriendo. Es lo que hacemos nosotros normalmente acá. ¿Qué horas son? 5:20. Si paramos hasta... o seguimos largo. No sea, falta todo lesiones. Aunque estas son fotos casi. ¿Quieres seguir? ¿O paramos un ratito? ¿Sí? ¿Sí? ¿O break? ¿O quieren traer algo? No hay problema. Si traen su canchita, no hay problema. Yo no me molesto. ¿Sí? ¿Paramos un ratito? Ya, son 10 para las... Son 5:20. 5:35. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Sí, de paso, para yo también... A ver, ¿está? Sí, ahí está. En break. En break. Ya, si quieren ir a comprar de una vez, ¿ah? Porque si no, ya después ya arranco nomás. ¿Y esto? ¿Sigue? ¿O lo...? Ahí.